Tengan un cordial saludo y sean bienvenidos a esta nueva clase de esta serie de videos. Y bueno, básicamente hoy vamos a continuar con el curso de PHP desde cero. Y prácticamente en este video vamos a explicar acerca de cómo se define una función, cómo se pasan los parámetros opcionales, cómo también podemos definir una función anónima o también utilizar lo que son las funciones predefinidas. Y además también vamos a explicar acerca de lo que es el uso de los includes y también de los requires. Bien, entonces sin más preámbulos vamos a comenzar con nuestro primer ejercicio, en la cual, bueno, aquí simplemente dentro de nuestro proyecto vamos a crear un nuevo archivo, en la cual, por ejemplo, le voy a denominar funciones, punto, siempre con la extensión .php. Y bueno, aquí vamos a escribir ya lo que es el código de lo que es nuestra función, ¿no? Entonces, simplemente para poder utilizar el lenguaje de PHP, debemos siempre de abrir lo que son nuestras etiquetas PHP y también cerrar el mismo. Listo. Entonces, con esto, dentro de esas etiquetas PHP ya podemos definir nuestra primera función. Entonces, ¿cómo definimos nuestra primera función? Simplemente aquí vamos a colocar la palabra function de esta manera y seguidamente le vamos a dar un nombre para poder luego llamar, en este caso, a esta función. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una tabla de multiplicación en la cual, bueno, vamos a recibir parámetros y vamos a devolver un resultado, ¿no? Entonces, aquí yo voy a colocar, por ejemplo, multiplicación. Bien, luego de colocar ese nombre vamos a abrir y cerrar lo que son los paréntesis y dentro de estos paréntesis vamos en este caso colocar los parámetros que vamos a recibir de parte de nuestro usuario. Entonces, por ejemplo, si estamos haciendo una multiplicación, lo que vamos a recibir obviamente va a ser la base y también podemos recibir un límite, ¿no? Y por ejemplo, podríamos dar el caso de que el usuario solamente pasó la base, pero no pasó el límite. Entonces, ¿cómo yo podría de alguna manera controlar eso? Entonces, podría aquí definir tal vez un parámetro opcional, ¿no? Entonces, aquí para definir un parámetro por defecto, podemos nosotros aquí simplemente colocar el nombre del parámetro que vamos a recibir y, bueno, darle un valor por defecto. Por ejemplo, se me ocurre a mí colocarle un 10. ¿No? Entonces el límite por defecto va a ser 10, ¿no? Pero si en el caso de que el usuario pasara, por ejemplo, 15, 20, entonces tranquilamente recibirían el parámetro y se sustituiría lo que es el valor por defecto, que en este caso estamos definiendo en el parámetro límite. Perfecto, entonces aquí, luego de los paréntesis, vamos a simplemente abrir las llaves para luego ya definir lo que son las acciones que vamos a realizar con esos parámetros que vamos a ir recibiendo, ¿no? Entonces, en este caso voy a utilizar la estructura for, en la cual, bueno, vamos aquí simplemente definir un contador, en la cual vamos a comenzar en 1, o vamos a iniciar en 1. Luego vamos aquí simplemente también a ese mismo contador, tiene que ser menor, igual al límite que en este caso estamos recibiendo. Bien, entonces aquí simplemente para que no sea un bucle infinito, entonces simplemente debemos de decir que nuestro contador va a ir de 1 en 1. Bien, entonces luego abrimos y cerramos llaves y dentro de esa estructura for iterativa vamos a escribir lo que prácticamente ya es el resultado que queremos devolver, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, voy a colocar simplemente, voy a crear una variable que es producto, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer es la operación de la multiplicación, ¿no? En la cual vamos a multiplicar la base por, en este caso, el contador. Bien. Entonces, como ya tenemos ahí la operación de multiplicación, lo que quiero es devolver, en este caso, un resultado. Entonces, simplemente para eso vamos a definir el método, en este caso, echo. Y vamos a decir que vamos a, en este caso, mostrar la base. Pero además también vamos a, en este caso, concatenar lo que es un string, en este caso, ¿ya? Y luego vamos a también aquí concatenar lo que es nuestro contador,
¿no? Para que se muestre en este caso la base, luego el signo de la multiplicación y luego por qué números está en este caso multiplicando, ¿no? Que en este caso estaría en el contador. Y luego ya una vez definido aquello, también podemos aquí simplemente concatenar y podemos aquí colocar el signo de igual, ¿no? Para que se vea un poco más ilustrativo nuestro resultado. Luego ya simplemente concatenamos lo que es el resultado, ¿no? De lo que hemos obtenido de esa multiplicación, en la cual está almacenado en nuestra variable producto. Bien, entonces aquí, bueno, podemos simplemente también concatenar un elemento BR para que se vaya en este caso en un formato de salto de líneas, ¿no? Obviamente ahí estamos utilizando ya lo que es código HTML propiamente en este caso. Bien, entonces ya tenemos ahí construido lo que es nuestra función. Entonces simplemente con eso ya estaríamos definiendo esa función. Y ahora, ¿cómo nosotros lo llamamos? Entonces siempre lo debemos de hacer fuera de lo que es nuestra función, ¿no? Entonces básicamente podría ser en esta área, en la cual simplemente para poder llamar esa función colocamos multiplicación y entre paréntesis, ¿no? Y el punto y coma nunca olvidemos siempre de colocar. Bien, entonces, como bien sabemos, esta función recibe dos parámetros, ¿no? Una que es obligatoria, que es la base, y otra que es opcional, ¿no? Que en este caso es el límite. Por ejemplo, el usuario está enviando un valor, en este caso, que es, por ejemplo, a ver, el 9. ¿Ya? Entonces, si esto, por ejemplo, guardamos cambios, vamos a abrir, en este caso, un navegador. Entonces, vamos a abrir el navegador. Y aquí, bueno, básicamente vamos a colocar, ¿no? El localhost. Obviamente tenemos que tener sí o sí ya ejecutando lo que es nuestro SAM, ¿no? Tiene que estar obviamente ejecutándose lo que es el Apache. Entonces ya con eso podemos nosotros llamar a nuestro directorio, ¿no? Que en este caso el directorio donde estoy almacenando todo lo que es este código de PHP es en esta carpeta o en su directorio que se denomina PHP. Entonces aquí prácticamente ya tenemos aquí nuestro archivo funciones.php. Si damos clic, ahí podemos observar que se nos despliega el resultado, ¿no? En la cual nos dice 9 por 1, 9 y bueno, hasta el 10, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, aquí prácticamente solamente estamos pasando la base, ¿no? Como un argumento, obviamente, en la cual va a recibir este parámetro que es con la variable base. Pero ¿qué tal si, digamos, le paso otro parámetro, en la cual prácticamente, en este caso puede ser, por ejemplo, 5. ¿Ya? Entonces, si guardamos cambios, vamos nuevamente a nuestro navegador, recargamos, podemos observar que ya utiliza el otro parámetro que era opcional, ¿no? En la cual solamente el límite ya es 5. Entonces, de esa manera lo podemos hacer de esta forma, ¿no? Definiendo un parámetro opcional por defecto, o también lo podemos obviamente enviar a través de un parámetro, ¿no? De la función. Entonces, en este caso, por ejemplo, le puedo colocar 15, pero que la base sea, por ejemplo, 2, ¿no? Si guardamos cambios y bueno, vamos nuevamente a nuestro navegador, ahí podemos observar que ya se está mostrando nuestra tabla de multiplicación con el límite 15. Bien, entonces así es como nosotros definimos una función, ya colocando la palabra function, luego un nombre para poder luego invocarlo, llamarlo, ¿no? De esta manera. Y bueno, si nosotros deseamos, le podemos enviar lo que son parámetros obligatorios como también parámetros opcionales. Bien, y bueno, dentro de esa función ya definiremos toda la acción que queremos realizar, que va a ser obviamente un código que puede ser reutilizable. ¿Ya? Y luego simplemente la llamamos. Bien, entonces esa es una forma de definir una función. Bien, ahora algo también muy importante que debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, vamos hacia aquí abajo. Aquí yo puedo definir una variable, por ejemplo, que sea a, en la cual, bueno, puede tener un texto de hola, ya, un string de hola. Y por ejemplo aquí yo defino nuevamente una función, ¿no? Por ejemplo puedo decir mostrar. Y bueno, ahí defino mi función. No va a recibir, por ejemplo, parámetros. Puede que se defina también de esta forma.
Y aquí dentro también puedo, en este caso, definir otra variable, ¿no? En la cual diga, por ejemplo, min. Bien, entonces, yo aquí puedo hacer un eco y simplemente mostrar lo que tengo en la variable a, ¿no? En esa variable. Entonces, aquí puedo concatenar básicamente un br para que no se vea muy junto nuestro resultado, ¿no? Y que tenga obviamente saltos de línea de esta forma. Entonces, fuera de esta función podemos nosotros llamar básicamente lo que es a nuestra función mostrar, ¿no? Entonces colocamos mostrar entre paréntesis y bueno, ya lo tenemos de esa forma. Y debajo podemos nosotros aquí también mostrar la variable a, ¿no? Y veamos qué nos devuelve como resultado. Entonces si vamos aquí a nuestro navegador, vamos a, en este caso, recargar. Si ustedes se fijan, ahí nos muestra un hola y un mundo, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer más amplio. Nos muestra un mundo y un hola. Entonces, ¿esto a qué se debe? Prácticamente nosotros tenemos definido como una variable global, básicamente, ¿ya? En la cual, bueno, estamos definiendo una variable a que diga hola, ¿no? Y lo estamos llamando al final. Entonces, si ustedes observan en el navegador o en el resultado, nos devuelve ese hola, ¿no? Al final. Y dentro de la función mostrar, también estoy volviendo a definir, en este caso, la misma variable a, pero ojo, ahí básicamente no es prácticamente lo mismo, ¿ya? Aquí está definiendo una variable global y aquí se está definiendo una variable local, ¿ya? En la cual, bueno, tiene un valor de mundo y, bueno, aquí lo estamos mostrando, ¿no? Lo estamos desplegando y por eso, obviamente, como en este caso se está ejecutando de primera instancia o se está llamando a la función mostrar, entonces por eso nos está mostrando nuestro navegador como primer resultado el hola y luego recién el mundo, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado al momento de definir nuestras variables, ¿no? Obviamente aquí podemos tener un hola en una variable, como les diría global, pero también si tenemos una función y yo lo defino también esa variable con el mismo nombre que tengo en este caso en esa variable global, entonces, pero en este caso está dentro de una función, entonces tendría que ser o se definiría como una variable local, ya en la cual no va a afectar y puede que tal vez en algún momento estén en este caso o no estén esperando el resultado que deseaban, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, ya que las funciones tienen un scope en la cual definen su propio ámbito de definición y declaración, bueno, de las variables, ¿no? Que no pueden ser accedidas desde afuera, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado para no tener, en este caso, resultados no deseados. Ahora, ¿qué tal si digamos yo quiero tal vez desde mi variable global quiero acceder en este caso desde mi función? O sea, yo quiero tener aquí dentro de mi función esta variable global. Entonces ahí básicamente ya nos serviría declarar nuevamente, ¿no? Tendría que utilizar una palabra reservada que es global y en este caso llamar a la variable a, ¿no? Lo que estoy haciendo en este caso es romper ese scope, ¿no? Romper ese ámbito local que tiene en este caso nuestra función mostrar. Entonces lo que estoy haciendo para este caso es utilizar la palabra reservada global y llamar en este caso o reutilizar de alguna forma esta variable a. Bien, entonces si nosotros por ejemplo guardamos nuevamente lo que es nuestra modificación, entonces si vamos a nuestro navegador pueden observar que ya dice hola y luego también el hola, ¿no? Entonces en este caso lo que estamos haciendo es romper ese esquema del scope, en este caso de nuestra función, y poder acceder ya a lo que son las variables globales, pero ya dentro de nuestra función, ¿no? Que en este caso ya sería un ámbito local. Entonces eso es lo que podemos nosotros realizar si en algún momento necesitamos tal vez utilizar una variable global dentro de nuestra función. Entonces podríamos utilizar esta palabrita reservada que es el global, ¿no? Si en el caso digamos de que no necesitáramos, entonces podemos también definir
una nueva variable con el mismo nombre que tenga tal vez esa variable de afuera, global. Entonces podríamos también definir de esa forma, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado al momento de querer mostrar tal vez algún resultado y no estemos esperando ese resultado. Bien, entonces eso tenemos que tomar muy en cuenta. Luego también podemos nosotros definir lo que son las funciones anónimas, ¿no? Si bien aquí arriba hemos definido una función que está con nombre, ¿no? Que en este caso es multiplicación, también podemos definir una función que es anónima, ¿no? Que no tenga el nombre, luego, o en este caso, esta función no tenga un nombre, entonces podríamos también hacerlo de esa forma. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a hacer más abajo, aquí vamos a definir básicamente una función anónima. Bien, entonces aquí para definir una función anónima tenemos que sí o sí almacenarlo en algún lado, ¿no? En este caso lo vamos a almacenar dentro de una variable. Entonces aquí, por ejemplo, podemos colocar no sé, una variable saludo tal vez, y ahí vamos a almacenar lo que es una función anónima, ¿ya? Entonces aquí simplemente definimos la palabra function, pero aquí ya no le colocamos seguidamente lo que es su nombre, directamente vamos a colocar los paréntesis y bueno, abrimos llave y cerramos llave, ¿no? Ahora, aquí podemos también nosotros recibir lo que son parámetros, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, no sé, quiero recibir el nombre, ¿ya? Entonces, yo simplemente aquí dentro de la función anónima ya puedo escribir, ¿no? Lo que es o devolver un resultado básicamente. Entonces, aquí por ejemplo puedo decir hola, ¿ya? Y aquí puedo concatenar incluso con lo que es la variable nombre, ¿no? O en este caso el parámetro nombre, ¿no? Ahí lo tenemos, pero antes aquí también vamos a colocar un BR para no tener en este caso desordenado lo que es nuestros resultados. Bien, pues aquí también podemos colocar igual un BR para tener un salto de línea y listo. Bueno, entonces aquí lo que estamos haciendo es definir una función anónima, ya, pero que está almacenado dentro de una variable, y cómo nosotros invocamos o llamamos a esta función anónima. ¿Ya? Y aquí me falta un punto y coma también, ¿ya? Entonces aquí, como en este caso es una variable, entonces tenemos que también definir lo que es el punto y coma, eso es muy importante. Entonces, aquí simplemente vamos a colocar o vamos a invocar lo que es, en este caso, la variable saludo, y aquí simplemente le colocamos los paréntesis. Bien, entonces con eso ya estamos llamando a esa función anónima. Ya colocamos nuevamente, como les indico, la variable que en este caso hemos definido, que es saludo, y le colocamos los paréntesis. Ahora aquí, como este está recibiendo en este caso un parámetro, entonces aquí le vamos a enviar un argumento que diga, por ejemplo, Rudy. ¿Ya? Vamos a enviar mi nombre. Entonces, si guardamos cambios, vamos nuevamente a lo que es nuestro navegador, recargamos. Fíjense que ahí me dice hola Rudy, ¿no? Entonces ya, bueno, ahí estamos observando el resultado que nos está devolviendo esa función anónima, ¿no? Entonces aquí ustedes ya podrían definir, tal vez si en algún momento, no sé, no les envía el nombre, entonces podrían colocar aquí Juan, por ejemplo. Y ahí podrían utilizar lo que son los parámetros opcionales también, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, no le voy a enviar argumento, control S, guardamos. Y vamos nuevamente a lo que es nuestro navegador, recargamos y dice hola Juan, ¿no? Entonces ahí ustedes ya podrían definir simplemente que en la función anónima ya no se tiene aquí un nombre, ¿no? Al lado, simplemente que esto se lo va a almacenar, esta función anónima, dentro de una variable, ¿ya? Y se lo llama de esta forma. Entonces es así como nosotros definimos básicamente lo que son las funciones anónimas. Bien. Luego, también podemos nosotros definir lo que son básicamente, o bueno, utilizar lo que son funciones predefinidas. ¿Ya? Estas funciones predefinidas, como su nombre lo dice, bueno,
ya están simplemente para usarlos, ¿no? Para su uso en lo que nosotros necesitemos en este caso. Por ejemplo, vamos a simplemente aquí, voy a colocar un eco y por ejemplo voy aquí a colocar número aleatorio. Bien, los dos puntos, aquí vamos a colocar un espacio y bueno, vamos a utilizar una función predefinida que es el rand, ¿ya? Entonces aquí simplemente lo que nos va a generar es un número aleatorio, ya con esta función. Si ustedes ahí observan, incluso ahí en nuestra pequeña ventana de información nos dice que genera básicamente un número, pero que es en un tipo de dato integer, ¿no? En este caso entero. Ya, entonces aquí nosotros podemos definir de un mínimo a un máximo. Entonces, por ejemplo, yo podría definir en este caso que va a ser, no sé, desde el 5 hasta el 15. Entonces yo podría aquí simplemente guardar cambios. Bueno, aquí podemos también concatenar lo que es prácticamente, ¿no?, un BR para tener mejor ordenado nuestra información. Entonces ahí guardamos cambios. Incluso tal vez esto ya lo podría bajar simplemente a 5, ¿ya? Y bueno, ahora si guardamos cambios, vamos a nuestro navegador, recargamos y si ustedes observan nos dice número aleatorio 14, ¿no? Si recargo nuevamente ya me muestra 9, luego si recargo nuevamente me dice 14, 13 y bueno, va en ese rango del 5 al 15, ¿ya? Entonces, bueno, ahí podemos observarlo, ¿no? Entonces tenemos esa función predefinida que podemos utilizarlo, que es el rand. Luego también tenemos otra función predefinida que es muy utilizado para el redondeo de números, ¿no? En este caso, entonces podemos, por ejemplo, aquí definir una variable que diga número, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a colocar 16.7894, por ejemplo. Entonces yo quiero simplemente obtener un redondeo de ese número con 2 decimales. Entonces aquí podemos colocar un resultado en la cual nos utilice esta función que es el round, ¿ya? Y aquí simplemente llamamos, ¿no?, a la variable que es número y que en este caso voy a redondearlo a 2 decimales. ¿Ya? Entonces básicamente lo que estamos haciendo es redondear ese número que tenemos aquí, que están con 4 decimales, simplemente a 2 decimales, ¿no? Y bueno, aquí también podemos nosotros concatenar, ¿no?, el BR para tener mejor ordenado nuestra información. Control S, guardamos y vamos a ver nuestro resultado. Y ustedes observan, nos dice 16.79, ¿no? Entonces ahí nos está redondeando básicamente simplemente con 2 decimales, ¿no? Y además que como este es este valor, el tercero en este caso decimal, está en 9, entonces como es mayor, entonces lo redondea al anterior que es el 8, entonces pues nos está devolviendo básicamente 16.79, ¿no? Lo está redondeando al superior. Bien, entonces esa es una función también predefinida que es el round, que lo podemos utilizar básicamente en valores no monetarios, en la cual tal vez necesitemos solamente mostrar una información con 2 decimales. Bien, también tenemos otro tipo de funciones predefinidas. Por ejemplo, vamos a también aquí definir que diga texto, ¿ya? Y por ejemplo vamos a colocar aquí mi nombre, Rudy, ¿no? Y bueno, aquí vamos a desplegar un resultado y vamos a utilizar en este caso una función predefinida que es el isString, ¿ya? Este isString lo que nos devuelve es un tipo de dato booleano, en la cual si es verdadero nos devuelve 1 y si no es verdadero no nos devuelve nada, nos devuelve un valor, en este caso vacío, ¿ya? Entonces, si yo por ejemplo quiero evaluar por ejemplo, en este caso estamos evaluando una variable de tipo texto, de tipo string, entonces podríamos en este caso evaluar eso, ¿no?, si es de tipo string o no es de tipo string. Entonces, como en este caso, si nosotros le pasamos básicamente la variable texto,
y evaluamos esa variable si es de tipo string, nos tendría que devolver un valor de 1. Entonces aquí simplemente vamos a nuevamente utilizar en este caso el BR. Y si por ejemplo vamos a nuestro navegador, recargamos, fíjense que nos devuelve un 1, ¿no? ¿Qué tal si digamos yo en vez de texto le envío un número? 15. Guardamos cambios, vamos a nuestro navegador, recargamos, no nos devuelve nada, ¿no? Por el tema de que aquí estamos evaluando si esta variable que estamos pasándole como parámetro a esta función isString, entonces estamos evaluando si es de tipo string o no. Entonces, si es de tipo string nos devolvió 1, pero si no es de tipo string no nos devuelve nada, ¿no? Entonces eso básicamente es una función predefinida que lo podemos utilizar para poder validar el tipo de dato, en este caso, que estamos utilizando, ¿no? Luego también otra función predefinida, por ejemplo aquí puedo colocar num1, ¿ya? Y aquí puedo por ejemplo colocarle 15, ahora sí, y puedo desplegar nuevamente un resultado que diga, pero con este caso, una evaluación de tipo numérico, ¿no? Entonces aquí puedo decir isNumeric, entonces quiero evaluar si mi variable num1 es numérico, entonces que me devuelva el resultado de 1, ¿no? De tipo booleano también. Entonces aquí simplemente vamos a hacer de esta forma. Entonces si yo guardo cambios, entonces en este caso estamos mandando un valor de 15. Entonces aquí estamos evaluando si esta variable num1 es de tipo numérico. Entonces de tipo numérico nos tendría que devolver un 1. Y si recargamos, entonces ahí observamos, ¿no? El 1. Entonces simplemente para poder ver tal vez de mejor manera, aquí simplemente podemos colocar, ¿no? Que es, digamos, es numérico. Y aquí arriba podemos colocar es texto. Listo, concatenando, ¿no? Para que podamos ver en este caso mejor la información. Listo, ahí podemos ver, ¿no? Es texto 1 y es numérico 1. Entonces ahí con estas funciones predefinidas podemos evaluar en este caso el tipo de dato, ¿no? Si es de texto o es de tipo número. Bien, entonces una de las funciones predefinidas también que podemos utilizar. También tenemos otras funciones predefinidas, que en este caso es, por ejemplo, si está definida o no, en este caso, una variable, ¿ya? Por ejemplo, aquí puedo decir, no sé, podemos colocar aquí tal vez texto 1, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podemos colocar tal vez un hola. Hola Juan, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo aquí para evaluar si esta variable está definida o no, entonces puedo utilizar una función que es el iset, ¿ya? Entonces aquí yo le paso simplemente que diga, bueno, está definida, no quiero evaluar, está definida texto 1. Entonces aquí vamos a bueno, control S, guardar. Si vamos a nuestro navegador, observamos que nos devuelve un 1, ¿no? Entonces aquí podemos nuevamente realizar un mejor despliegue de nuestro resultado que diga, por ejemplo, variable definida, ¿no? Listo. Entonces guardamos cambios, ahora sí nuevamente nos recargamos, en este caso lo que es nuestro resultado dice variable definida, ¿no? Pero ¿qué tal si digamos esto no está definido? Lo elimino, control S. Entonces estamos haciendo aquí, estamos pasando como parámetro a este set lo que es el texto 1. Entonces, en ningún lado tenemos una definición de texto 1. Entonces si guardo cambios, vamos en este caso a nuestro navegador, recargamos, si usted se fija no nos devuelve nada, ¿no? Entonces eso quiere decir que no está definido nuestra variable texto 1. Entonces de esa manera podemos utilizar y verificar si está o no definida una determinada, en este caso, variable. Bien, entonces eso es muy utilizado para los temas de validación, ¿no? Que podamos obviamente tener en nuestra aplicación. Otra función predefinida también es, por ejemplo,
aquí verificar si una variable es de tipo nulo o no tiene ningún valor, ¿no? Entonces en este caso puedo decir que podemos colocar aquí texto 2, ¿ya? Y por ejemplo le voy a enviar un valor de null, ¿ya? Entonces aquí simplemente coloco un echo. Entonces aquí voy a decir empty, voy a utilizar esta función empty y vamos a evaluar en este caso a nuestra variable, ¿no? Texto 2. Entonces, bueno, aquí podemos colocar simplemente un br también, y aquí también podemos colocar un br. Listo. Si vamos y guardamos, bueno, cambios y bueno, recargamos, podemos observar, ¿no?, que nos devuelve un valor de 1. En este caso, esta función empty nos evalúa, en este caso, si la variable, que vamos a colocar, variable con valor null, ¿no? Entonces aquí en este caso este empty nos está básicamente determinando, ¿no?, si el valor de la variable es nulo o bueno, no tiene ningún valor, entonces nos devuelve un 1, ¿no? Entonces con esto podríamos evaluar si tal variable está vacía o no está vacía, ¿no? Entonces pues nos devuelve un 1. Como en este caso este texto está con el valor null, entonces pues nos está devolviendo un 1, ¿no? Ahora si este, digamos, tuviera tal vez algún valor, entonces nos va a devolver, bueno, no nos va a devolver nada, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar, a ver, aquí un texto de bienvenido, control S, vamos a recargar aquí, y bueno, no nos devuelve nada, ¿no? No nos devuelve nada, me faltó el punto y coma. Ahora sí recargamos nuevamente, no nos devuelve nada, ¿no? Pero si en este caso estuviera con el valor nulo como les indicaba, o vacío, ¿ya? Entonces aquí simplemente si recargamos nuevamente lo que es nuestro navegador, ahí nos muestra el valor de 1. Bien, entonces también esta función predefinida podemos utilizarlo para alguna validación, ¿no? Para tal vez nos recibir en este caso o evaluar si una variable está con un valor nulo o no. Bien, otra función predefinida también que podemos utilizar o muy utilizado también es la función trim, ¿ya? Entonces aquí simplemente, por ejemplo, vamos a definir una variable que diga num1, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, vamos a colocar, bueno, aquí podemos colocar saludo1, ¿ya? Entonces aquí podemos decir bienvenido Juan, ¿ya? Entonces estamos definiendo ahí una variable. Y qué tal si, digamos, el usuario obviamente puede colocar varios espacios, ¿no? Por ejemplo, de esa forma al final, al inicio, como también al final, ¿no? De esta forma nos podría enviar tal vez la información a través de un formulario. Entonces, como nosotros estamos capturando de alguna forma esta información, lo estamos almacenando en una variable, entonces tal vez sería algún problema, ¿no? Más aún si, por ejemplo, tal vez sea un tipo de información, por ejemplo, de un correo electrónico, de un número de usuario, o tal vez incluso de una contraseña. Entonces, obviamente, tener muchos espacios es muy dificultoso, ¿no? Recordar cuántos espacios han sido, tanto al inicio como al final. Entonces, para evitarnos eso, entonces podríamos utilizar esa función trim, ¿ya? Entonces, aquí simplemente colocamos un echo. Ya, por ejemplo, en primera instancia vamos a mostrar tal como está ese saludo 1. ¿Ya? Entonces aquí simplemente voy a concatenar con este br. Y luego voy a utilizar en este caso ya lo que es la función trim. ¿Ya? Entonces ahí utilizo trim, que es lo que voy a pasarle como un parámetro. Entonces en este caso voy a pasarle a saludo 1. Entonces esta función trim lo que me permite es eliminar los espacios de inicio y también eliminar los espacios que están al final,
¿ya? Entonces de esa forma lo que va a hacer es eliminar esos dos espacios, tanto al inicio como al final. Entonces aquí incluso también podemos colocar en este caso el BR. Listo, de esta forma si guardamos cambios, vamos nuevamente a nuestro navegador, recargamos, podemos observar ahí, ¿no? Entonces aquí, bueno, básicamente lo que está realizando es, bueno, él elimina lo que son en este caso nuestros espacios tanto al inicio como también al final, ¿ya? Entonces eso es básicamente lo que nos permite realizar en este caso esta función trim. Luego también aquí podemos utilizar otra función en la cual es básicamente obtener la longitud de un determinado texto, ¿ya? Entonces aquí por ejemplo podemos definir una variable que diga apellido, ¿ya? Por ejemplo vamos a colocar mi nombre, bueno, mi apellido en este caso Chambi, ¿ya? Entonces aquí yo quisiera saber cuántos caracteres tiene básicamente mi apellido, ¿no? Entonces aquí simplemente puedo colocar un eco y colocar esta función que es el strlen, ¿ya? strlen, y voy a evaluar en este caso mi variable apellido. Bien, aquí vamos a nuevamente concatenar el br. Y bueno, listo, ya lo tenemos de esa forma. Guardamos cambios y bueno, vamos a nuestro navegador. Entonces vamos a recargar y bueno, nos dice 6, ¿no? Entonces aquí yo podría darle de mejor forma en la cual me muestro, ¿no? Aquí diciendo cantidad de caracteres dos puntos y listo, ¿no? Cantidad de caracteres, bueno, control S, y si nuevamente vamos a nuestro navegador, recargamos, ahí vemos, ¿no? La cantidad de caracteres, bueno, de mi apellido en este caso es 6. Entonces de esa forma nosotros podemos también utilizar en este caso esa función strlen, ¿ya? Entonces de esta forma, ¿no? Evaluando ya nuestra variable. Luego también tenemos otras funciones predefinidas también. Por ejemplo, yo quisiera tal vez en este saludo, a ver dónde está, en este hola Juan, por ejemplo, en este texto 1, yo quisiera reemplazar, ¿no? Lo que es tal vez el nombre, ¿no? En vez de hola Juan quiero decir hola Pedro. Entonces para eso puedo utilizar en este caso lo que es una función de reemplazo, que es el strreplace. Entonces para eso simplemente aquí puedo decir o utilizar en este caso el método echo, y básicamente aquí puedo, por ejemplo, bueno, antes de realizar eso puedo decir lo siguiente: dentro de una variable modificado, ya, lo que voy a hacer es almacenar lo que es la función predefinida, ¿no? En este caso el strreplace. Entonces aquí simplemente entre paréntesis lo que voy a hacer es reemplazar el valor que quiero en este caso modificarlo, ¿no? Como bien les decía, en este caso va a ser el tema de lo que es el nombre Juan, ¿no? Entonces básicamente aquí lo que puedo colocar es que quiero reemplazar a este valor de Juan por el valor de, en este caso, Pedro, ¿ya? Entonces aquí estoy colocando el valor anterior que tiene, que en este caso es Juan, o sea, va a buscar en este caso este valor exacto, y luego le estoy diciendo por cuál quiero modificar. Entonces, en este caso va a ser por otro nombre, que en este caso es Pedro, ¿no? Y de dónde en este caso lo va a evaluar, ¿no? De dónde se va a modificar. Entonces la variable donde está almacenado es de texto 1, ¿no? Entonces aquí coloco texto 1. Listo. Entonces yo ahí ya tengo en la variable modificado
lo que es la función strreplace, ¿no? Toda la modificación que necesito. Ahora simplemente aquí es mostrarlo, ¿no? Entonces un echo y quiero mostrar lo que es en este caso, aquí podemos colocar incluso modificado, ya. Y bueno, aquí vamos a hacerlo de esta forma y vamos a concatenar lo que es la variable modificado. Listo. Entonces aquí incluso también podemos colocar un br y bien, con eso ya tendríamos realizado. Control S, vamos a lo que es nuestro navegador, recargamos y ahí pueden observar, ¿no? En vez que diga hola Juan como estaba aquí arriba, ahora dice hola Pedro, ¿no? Ya un valor modificado. Entonces podemos utilizar lo que es esta función strreplace. Y bueno, por último, una última función predefinida que vamos a ver en esta clase. Luego vamos a ver lo que son los includes. Básicamente es cómo nosotros podemos convertir un texto todos en minúsculas o todos en mayúsculas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos utilizar nuevamente este saludo que es hola Juan, ¿ya? Entonces aquí simplemente vamos a utilizar la siguiente función, que en este caso es el strToLower, por ejemplo. Y esto es básicamente esta función strToLower. Todos los textos ya se van a volver en este caso en minúsculas. Entonces, por ejemplo, yo quiero volver en minúscula, que les decía, el texto 1, ¿no? Lo que tiene en texto 1. ¿Qué tiene el texto 1? El hola Juan, ¿no? Entonces, toditos tienen que ser en minúsculas. Por ejemplo, aquí están mezclados, ¿no? Mayúscula, minúscula. Entonces, podemos hacer de esta forma. Entonces, aquí podemos colocar simplemente br y aquí puedo también concatenar, en este caso, letras en minúsculas, de esta forma, ¿no? ¿Y qué tal si, digamos, quiero toditos volverlos a mayúsculas? Entonces aquí puedo modificar de la siguiente manera, minúsculas, y aquí en vez de strToLower voy a colocar strToUpper, de esta forma, y listo. Si guardamos cambios, vamos en este caso a nuestro navegador, recargamos. Pueden observar que todo este texto está en minúscula, ¿no? Utilizando el strToLower. Mientras que el otro, que estamos utilizando la función predefinida to, en este caso strToUpper, entonces están colocando en mayúsculas. Bien, entonces eso es básicamente las funciones predefinidas que podemos utilizar. Obviamente que hay muchas más, pero estas, bueno, son las que tal vez vamos a ir utilizando con mayor frecuencia. Bien, y bueno, vamos ahora sí, por último, también realizar lo que es los includes y también cómo utilizamos lo que son los requires. Bien, entonces aquí simplemente voy a crear un nuevo archivo en la cual, bueno, vamos a simplemente, en este caso, utilizar, bueno, vamos a definir aquí un nombre, la cual diga, por ejemplo, a ver, un index.php, ¿ya? Entonces en ese index.php yo puedo definir, por ejemplo, vamos a definir aquí con las etiquetas de PHP la siguiente estructura. Entonces, por ejemplo, aquí puedo colocar un echo en la cual puedo decirle que voy a tener aquí un h1, ya, obviamente entre comillas h1, y decir, ¿no? Bienvenido desde el index. Ya, entonces ahí simplemente colocamos este h1 de esta forma y bueno, guardamos cambios y bueno, si vamos en este caso a lo que es nuestro navegador, ya, bueno, ya no estamos dentro de lo que es formulario o en este caso funciones.php. Vamos ahora a ingresar lo que es el index, ¿no? Simplemente ahí colocan PHP y bueno, directamente les va a reconocer el index
o bien pueden colocar también aquí index.php, va a tener el mismo resultado. Y bueno, les muestra esto, ¿no? Bienvenido desde el index. Entonces, lo que vamos a realizar ahora es básicamente en la cual vamos a incluir otro archivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a crear un nuevo archivo en la cual vamos a colocar formulario, ¿ya? .php. Entonces, en este formulario lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a simplemente colocar nuevamente las etiquetas PHP. Ya, aquí puedo colocar simplemente formulario. Bueno, aquí está el eco. Y voy a colocar aquí un H1. O un H2 podemos colocar y que diga formulario. Listo. Dos puntos y coma, ¿no? Aquí debajo, digamos, puedo colocar aquí ya las etiquetas básicas de lo que es HTML, ¿no? Y un formulario en la cual puedo aquí simplemente colocar tal vez un div. Dentro del div vamos a tener un label en la cual diga aquí el nombre. Y luego aquí vamos a tener un input, ¿no? Input, en este caso de tipo texto. ¿Ya? Luego también puedo tener otro div en la cual puedo tener otro label en la cual este va a ser, por ejemplo, apellido. Listo. Y aquí otro input, ¿no? Y aquí debajo puedo colocar un botón, ¿no? Que en este caso sea un input. Un input directamente que va a ser submit. Y aquí va a tener un valor, en este caso de guardar. Listo. Control S y bueno, si vamos a nuestro navegador, vamos en este caso a llamar al archivo, en este caso formulario, .php. Vamos a ver si está bien escrito. Ya, aquí me equivoqué en el esto, ¿no? Formulario, no, simplemente lo coloqué, entonces esto lo voy a renombrar, ahora sí que diga formulario, enter, y ahora sí nuevamente vamos a nuestro navegador y listo, ¿no? Tenemos allí lo que es nuestro formulario. Entonces, ¿qué tal si digamos este formulario, este código, yo quiero incluirlo en lo que es mi archivo index? Entonces, para eso lo que puedo hacer es utilizar, en este caso, la palabra include, ¿ya? Y aquí simplemente voy a llamar lo que es el archivo, ¿no? Que en este caso es formulario.php. Entonces ahí voy a colocar formulario.php. ¿Ya? Entonces aquí siempre punto y coma, control S, y fíjense que estamos ahorita en el index, ahí es donde estoy incluyendo lo que es este formulario, ¿no? Entonces, por lo tanto, si vamos a nuestro navegador, yo ya no voy a colocar aquí formulario.php, directamente aquí index.php, y ustedes se fijan, me devuelve ya lo que tengo en título en index, pero además el formulario, ¿no? Entonces esto yo, por ejemplo, lo puedo ir repitiendo varias veces, ¿no? Si guardo cambios, entonces si recargo, fíjense que me devuelve varios, ¿no? En este caso. Ahora, ¿cómo evito para que en este caso me devuelva así varios, ¿no? Yo quiero que solamente me devuelva uno. Entonces simplemente aquí coloco el include once, ¿ya? Entonces yo aquí guardo cambios. Vamos a lo que es nuestro navegador y bueno, aquí vamos a eliminar esto, ¿ya? Y bueno, aquí vamos en este caso a recargar. Fíjense que ya me devuelve nuevamente el mismo formulario, pero en este caso si yo esto ya lo replico,
de esta forma. Y vamos, nuevamente recargamos. Fíjense que me devuelve solamente un solo formulario, ¿no? Por más que yo lo haya replicado varias veces, ¿no? Entonces en este caso ya depende de cada uno. Se utiliza el include, ahí obviamente se puede reutilizar, como ustedes han apreciado, varias veces puedo reutilizar ese mismo formulario, ¿no? O bien pueden utilizar el include once, que solamente va a llamar una sola vez. Entonces, por más que yo esté replicando este código, no se va a volver a replicar en este caso el formulario. Bien, entonces eso hay que tener muy en cuenta. Entonces para eso también nos sirve lo que son los includes. Entonces, básicamente, si yo tengo un formulario en otro archivo, entonces si yo quiero llamarlo en una plantilla tal vez maestra o en una plantilla principal, entonces yo puedo utilizar lo que es el include once. Bien, otra variante también en este caso es el require, que prácticamente es similar a los includes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a eliminar y esto lo voy a comentar. ¿Ya? Lo vamos a comentar. Entonces, si nuevamente vamos a nuestro navegador, lo recargamos, nos devuelve solamente bienvenido desde el index, ¿no? No nos devuelve nada. Y yo puedo también aquí nuevamente utilizar, pero ya lo que es el require. El require también tiene la misma función, en este caso de solicitar un código de algún archivo PHP que esté externo, tal vez en este caso de nuestra aplicación principal. ¿Ya? El include, como su nombre lo dice, incluye en este caso el formulario. Mientras que en este caso el require lo que hace es requerir sí o sí prácticamente ese formulario. ¿Ya? Requiere, es como un requisito básicamente. Entonces aquí, si por ejemplo colocamos nuevamente formulario.php, entonces vamos a tener el mismo resultado. Si vamos nuevamente a nuestro navegador, recargamos, tenemos lo mismo, ¿no? Entonces, si yo esto por ejemplo lo replico, vamos a ver qué nos devuelve. También de la misma forma nos muestra, ¿no? Ahora, ¿qué tal si digamos me he equivocado? Entonces, por ejemplo, le coloco como hace rato, ¿no? Formulario nada más. Entonces, si yo guardo cambios, recargo, ustedes se fijan, me da un error, ¿no? Me dice warning, bueno, se requiere este archivo formulario.php, bueno, que no se ha encontrado en el directorio, ¿no? Y me dice que falló, entonces aquí ya no se ejecuta nada más. Pero ¿qué tal si digamos aquí hubiera utilizado en vez el include? El include, control S, vamos en este caso a nuestro navegador, recargamos. Si ustedes se fijan, aquí me dice el warning, ¿no? Include form.php. Pero ustedes se fijan, los requires por debajo se siguen ejecutando, ¿no? Se siguen ejecutando aquí. Pero sin en cambio, cuando yo tenía aquí el require, esto vamos a nuevamente eliminar. Aquí está equivocado, entonces si yo voy nuevamente a mi navegador, recargo, se deja de ejecutar, ¿ya? Entonces esa es la clara diferencia entre el include y el require. El include lo que hace es permitir, bueno, incluir. Si digamos me he equivocado en el formulario al momento de llamarlo, entonces lo que se ha equivocado nos deja como un warning, como una advertencia, pero todo lo que esté debajo se está ejecutando normalmente. ¿Ya? Pero sin en cambio, cuando utilizamos el require, como su nombre lo dice, es requerido. Entonces, por más que digamos en la primera línea te has equivocado, entonces lo demás ya no se ejecuta, ¿no? Para en este caso la compilación, bueno, básicamente, bueno, esta es la interpretación, entonces básicamente no se devuelve nada. ¿Ya? Entonces es la diferencia entre el require y el include. Ahora, de la misma forma que en el include hay también una versión que es include once, ¿no? Entonces aquí también el require once también tenemos. Entonces tiene la misma función también. Entonces, pero aquí ahora sí le vamos a corregir. Require once y formulario.php. Entonces aquí simplemente recargamos y bueno, ya tenemos nuevamente lo que es nuestro formulario. Y bueno, si lo duplico, nuevamente recargamos, tenemos el mismo resultado que el include once, pero con esa diferencia que les había indicado hace un momento.
Bien, entonces, bueno, básicamente eso es todo por este video. Bueno, espero que les haya gustado. Básicamente hemos tratado de explicar todo lo que son las funciones, también la utilización del requires y también lo que es la utilización del include, ¿no? Y con sus diferentes versiones. Entonces, sin más, bueno, como siempre les digo, pónganlo en práctica y los veo en un siguiente video.